En la cadena SER, Hoy por Hoy, Madrid Sierra, Vanessa Núñez. Venga, pues ya estamos de vuelta con nuestra sección psicológica, lo vamos a llamar así. Estamos con Soraya Vivancos y Carlos Martín, que nos acompañan cada lunes para hablarnos de diversos temas. Carlos y Soraya, muy buenos días a los dos y bienvenidos. Pues a ver si os escuchamos, porque no. A ver, ahora si os escuchamos un poquito mejor. Ahora mejor. Pues vamos a escuchar con el micrófono de Carlos. Hoy vamos a hablar de un tema del que yo creo que no habíamos hablado todavía en esta temporada, y es del narcisismo. Contarnos, ¿qué es una persona narcisista o qué es el narcisismo? El narcisismo se considera un trastorno de personalidad y tiene que ver con personas que de alguna forma tienen una carencia de empatía, necesitan una admiración continua y tienen el foco muy centrado en sí mismos. Dentro del narcisismo hay matices y hoy vamos a traeros la diferencia, algo que no suele ser tan conocido, porque cuando hablamos de narcisismo normalmente hablamos de un narcisismo explícito, abierto, pero hoy os traemos una modalidad que muchas veces nos llega a la consulta, no tanto la persona en sí, que sí también, sino las víctimas de narcisistas encubiertos. Es decir, vamos a intentar desentrañar un poco qué diferencias hay para que la gente también pueda identificar si está relacionándose o tiene a su lado un tipo de narcisista de esta manera y qué hacer al respecto. Vale, pues venga, os escuchamos. ¿Es fácilmente identificable una persona narcisista encubierta? Sí y no. Antes de comenzar, sí que a mí me gustaría hacer una pequeña introducción sin caer en el error. Como ocurrió hace unos años cuando se puso de moda lo mal llamada la persona tóxica, el poder, digamos, encasillar a un determinado grupo de personas como narcisistas encubierto. ¿Por qué digo esto? Porque esto puede generar en la persona que nos está oyendo la sensación de me tengo que proteger contra algo. Ya no solo de la persona tóxica, sino de la persona narcisista encubierta. Si hemos traído este tema es porque vemos que genera mucho dolor. Se habla mucho de narcisismo en nuestras consultas y vamos a intentar tratarlo dándole la importancia en su justa medida, que no siempre es fácil. Uh-huh. ¿Qué caracteriza a una persona narcisista? Pues a priori podríamos definirla como aquella persona carismática, que encandila, que es muy encantadora, que tiene unas grandes habilidades sociales, que atrae, es un tipo de personalidad muy atrayente, y resulta muy atractiva de cara a la sociedad en general. Y yo voy a traer algo que no sé si es muy característico, pero algo que sí que se oye en consulta mucho es: he conocido a una persona con la que es que no me da tiempo ni a pensar ni a reaccionar. Es una persona que está ahí presente a través de regalos, de detalles, de afecto, algo que podríamos pensar, wow, pues has conocido a, esto también mal llamado, a la persona de tu vida, ¿no? Uh-huh. Como vamos a saber con apenas unos días que acabamos de conocer a la persona, cómo es esa persona, ¿no? Pero digamos que es una persona muy explosiva y llamativa, en el sentido de que atrae, llama muchísimo la atención. Bien, vamos a ir viendo poquito a poco cómo estas muestras de afecto, que a priori pueden parecernos de una persona extraordinaria, encubre unas ciertas manipulaciones a la hora de llevar a cabo este tipo de relación. Uh-huh. Y creo que es importante poner el matiz para que la gente nos entienda entre lo que es un narcisismo abierto, un narcisista abierto y un narcisismo más encubierto. Los primeros suelen ser más dominantes, suelen ser personas más despóticas, personas que muestran su ego de manera desmedida y sin ningún tipo de medida a veces. Sin embargo, el narcisista encubierto es más sutil. Por tanto, cuando estás en una relación de este tipo pueden pasar meses, años e incluso décadas hasta tener conocimiento de que realmente estás con una persona de este tipo. De hecho, hay personas que va pasando el tiempo y no tienen la menor idea. De hecho, en un inicio
se imaginan, como decía un poco Carlos, que están con la mejor con la persona ideal, con una persona que realmente les colma de atenciones, con una persona que es fantástica, que puede ser incluso como muy generosa de cara a los demás, tu pareja ideal, te lo puede decir el grupo de amigos, y sin embargo es una persona que tiene una agresividad un tanto pasiva, que va de manera un tanto insidiosa, minando y horadando a la otra persona, hasta que finalmente acaba generando un ambiente tóxico y una afectación en la autoestima de las personas que están a su lado. La diferencia, yo creo, fundamental es que el encubierto es una persona sutil, que tiene incluso una inseguridad mayor que el narcisista común que normalmente identificamos, y es que sí, señores, el narcisista suele ser una persona que tiene una cierta inseguridad que le hace sentir mal. No es un psicópata, a veces se confunden términos. El psicópata es una persona quizás mucho más... es un trastorno antisocial, por tanto le importa cero la gente, le importa muchas veces transgreden las normas, son unas personas que no tienen remordimientos y que tienen un tipo de emociones súper atenuadas. Sin embargo, las personas narcisistas sí tienen un rango emocional, muchas veces, como os decía, tienen inseguridad, y esto les provoca ansiedad, miedo. Es otro tipo, ¿no? A veces se parecen en muchas cosas, pero son diferentes en ciertos aspectos. Claro, ahora muchos oyentes se preguntarán cómo se trata o cómo tratar con un narcisista encubierto. Bien, yo voy a poner un ejemplo, porque no hay un protocolo al uso para esto, pero voy a poner un ejemplo que me decía una paciente hace ya unos meses, en la cual había conocido a un chico. La primera cita pues había ido muy bien, o ella consideraba que la cita había ido muy bien, y antes de la segunda cita él se presentó en la puerta de su trabajo con un ramo de flores. Ya venía de una relación anterior, y ella sí que, por responder a tu pregunta de qué señales, ¿no? Cuando vemos que la otra persona, por ejemplo, se está tomando unas confianzas que con las situaciones que no ha dado tiempo a poder desarrollarse. Enseguida decimos, cuidado con esta persona, y habrá que sentarnos a hablar para decir que este tipo de actitudes de repetirse en el tiempo pueden conformar una situación de acoso, porque a él no se le ha dado permiso, no se le ha dado confianza ni autoridad para poder presentarse en la puerta de un trabajo, por muy bonito que sea el ramo de flores, ¿vale? Son personas que, como decía Soraya, a veces incluso transgreden la norma. Voy a recordar muy brevemente que el narcisismo es una variable de personalidad que, si a cualquiera de nosotros nos pasaran una batería psicométrica, todos puntuaríamos en esa variable. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando hay una ruptura con la realidad, y ese narcisismo ya no es algo adaptativo y algo que no implica un impacto, un dolor a terceros. Cuando ya se ha sobrepasado esta línea, sí que ocurre esto. ¿Qué ocurre? Que una persona narcisista, como dice el dicho, un cazador no es nadie sin su presa. Necesita de los demás que le retroalimenten su ego, su manera de proceder, etcétera, etcétera. Si hablaba en un primer momento de sobrepasar los límites de la confianza, una segunda característica que nos da que pensar es el señalamiento que hace esta persona, por ejemplo, a la hora de decir: tú no tienes razón, mi verdad es mi verdad absoluta. Pero te lo está diciendo tu self, tu ego, no te lo está diciendo ninguna referencia del exterior. Yo siempre, o casi siempre, tengo la razón, y eres tú quien hace las cosas de manera poco perfeccionista, o que se alejan un poco de mi estándar de calidad. ¿Qué ocurre a la otra persona? Que siente que no llega. Cuando aparece en la otra persona el sentimiento muchas veces de culpa, de no llegar, el estrés por tener que demostrar a esa persona maravillosa y estupenda y definitiva que he conocido, y nunca es suficiente para mí porque la otra persona me está dando un feedback de no llegas a este estándar. Entonces, por un lado, por responder a la pregunta, por un lado vemos conductas o un perfil en el que se toman demasiadas confianzas, y vemos que también, por otro lado, la persona de manera reiterada toma su ego como la verdad absoluta de todo,
y se nos suele señalar como que somos imperfectos y que no hacemos las cosas bien. En términos muy generales, porque como digo, este es un tema muy polémico, que no conviene tampoco ir por la calle con un escudo pensando en a ver si me voy a cruzar con este tipo de personas. Ya que estamos en términos generales, estamos hablando de comportamientos generales de los narcisistas. ¿También usan una serie de palabras los narcisistas o no? Supongo ¿O que qué palabras usan los narcisistas o no? ¿O no tiene por qué? A ver, es que como hacemos esta diferencia del narcisista que se expone más y el vulnerable o encubierto, el narcisista habitual, el que solemos hablar, suele ser una persona que habla mucho de sí misma. Y yo he hecho, y yo tengo, yo soy, manipula, es capaz de poner la zancadilla simplemente por intentar quedar él por encima. El otro es más sutil y es incluso más peligroso porque cuando tú no ves venir a alguien, se infiltra en tu vida hasta el punto que no eres consciente, ¿no? Son personas que sí, a lo mejor te halagan o buscan el halago de manera mucho más indirecta, ¿no? Entonces también pueden hablar del yo, pero en este caso el encubierto muchas veces incluso se puede hacer comentarios de menosprecio hacia sí mismo para que las otras personas le halaguen. Es decir, ay, mira, es que nadie me quiere. Pueden ser muy víctimas también. Fíjate, los demás me atacan, mis hijos, mi familia, mi pareja, no me tienen consideración y siempre son las víctimas, ¿no? Y lo que buscan con ello es ser el centro de atención, pero de una manera más indirecta, más sutil. Normalmente el narcisismo tiene mucho que ver con el yo, el ego, yo soy, ¿no? De hecho, el término narcisismo viene de, Sigmund Freud fue el que lo puso sobre la mesa y hacía alusión a la antigua Grecia, Narciso, que se enamoró de su propio reflejo. Entonces, tiene mucho que ver con sí mismo, ¿no? Que las personas, de alguna manera, aunque se cree que tienen, como decíamos, una autoestima de cara a la galería se les ve como muy grandilocuentes, sobre todo a los narcisistas habituales, en realidad por dentro tienen ciertas inseguridades, porque yo creo que la propia socialización con los demás hacen que, como siempre se están comparando, como siempre tienen envidia, como siempre están en este rol de estar intentando demostrar, superarse, están en unos términos a veces excesivos, nunca terminan de sentirse tampoco satisfechos consigo mismos. Y esto entiendo que les afecta en sus relaciones con las personas, ¿no? Sí, algo que suele caracterizar mucho este tipo de personas son relaciones muy intensas pero muy cortas en el tiempo, porque al final la mentira se acaba descubriendo o bien la otra persona siente ya un malestar tan significativo que acaba abandonando la relación. Como decía Soraya, aunque se hable de narcisistas igualmente, pero el encubierto y el declarado o el manifiesto son completamente opuestos. Esa falsa modestia de la que habla hace incluso que la relación se transforme en una relación de codependencia, de tal manera que la pareja acabe viviendo su vida a través de los ojos de la persona narcisista, ¿no? Y se funden de tal manera en la que la persona incluso te dice ya no sé ni lo que creer ni qué no creer, ¿no? Yo creo que de uno de los casos que más digamos floridos que pude ver es una persona que mantenía 6 relaciones simultáneas al mismo tiempo y además en algunos casos con el compromiso de boda. Esto tiene un deterioro para la persona que desarrolla este tipo de narcisismo, porque desde el plano económico, el plano laboral, el plano social y familiar, una persona con 6 relaciones simultáneas dura poco en el tiempo, pero las otras personas, lo curioso es que te dicen: jamás habría pensado que esto me estuviese pasando a mí, porque es, como decía antes, muy atento. Generalmente voy a hablar en masculino porque se da este perfil mayormente en hombres que en mujeres, no excluye a las mujeres, pero sí que se da mayormente en hombres, ¿no? Y es tan atento que cómo es posible que me haya podido ocurrir esto a mí. Para la persona que desarrolla este tipo de narcisismo puede llegar a ser muy, pero que muy, muy incapacitante. Y a veces, como dice Soraya, en el caso de los encubiertos, cursa mucho con un pensamiento muy rumiativo, muy obsesivo, con un patrón obsesivo-compulsivo muy establecido, desde normas muy rígidas como ir al gimnasio, comer extremadamente sano, muy pulcros, muy rígidos a la hora de tomar sus decisiones, y sufren. Y la persona que está a su alrededor, o las personas, mejor dicho, que están a su alrededor, lo sufren por partida doble porque son desconocedoras precisamente de este perfil. Pero en el fondo es, Soraya,
Soraya, todos nos creamos un personaje, ¿no? Imaginario, no sé hasta qué punto de vista tenemos que darle o cuándo tenemos que darle esa importancia. De esto se trata, efectivamente, Vanessa, todo es una cuestión de grado. O sea, todos podemos ser ególatras, todos podemos ser a veces excesivos en ciertas cosas, ser inseguros, tener un momento de sentirme con una muy buena autoestima y mostrarlo a los demás. Y de hecho, es positivísimo, ojo, tener una muy buena autoestima, ser una persona capaz de explicar, de expresar y de mostrar a los demás las cosas que hace bien. Lo que pasa es que la diferencia entre una buena autoestima sana y saludable es que no está buscando la aprobación continua del resto y que el foco de atención esté sobre sí misma o sí mismo. Este es el punto de diferencia. Entonces, ¿me puedes repetir de nuevo la pregunta que creo que me desvió un pelín? Perdona. La pregunta, ¿me la puedes repetir, Vanessa? Sí, bueno, te estaba preguntando si el tema de las personas narcisistas, ellos, por ejemplo, se darían cuenta de que tienen que ir al psicólogo. Sí, en este sentido... Claro, aquí tenemos que distinguir una cuestión, y es si estamos hablando ya de un trastorno de personalidad narcisista. Generalmente la persona con un trastorno de personalidad narcisista no va a detectar que tiene un problema, porque esto es algo muy característico de los trastornos de personalidad, es no asumir o no reconocer sus actos. Es decir, como hablaba antes, con un trastorno de personalidad hay una ruptura con la realidad. Da igual, como decía Soraya, que era lo que estábamos hablando antes de la autoestima. Tener una buena autoestima es algo muy positivo, pero tiene un y el contexto. Personaje que nos creamos. Ahora me lo estoy tomando. Efectivamente, o sea, puedo tener buena autoestima, imagínate, pues porque es que tengo muy buenas reseñas en mi página web de pacientes o reconocimiento de la comunidad científica de que hago bien mi trabajo. Está justificado que yo reaccione de manera positiva y con alta autoestima ante estos datos, pero es que la persona con un narcisismo, y además ya un narcisismo patológico, es que da igual lo que le suceda a su alrededor, su ego siempre está arriba. Entonces, claro, para la persona que lo percibe, empieza a ver pequeñas cosas que dices, oye, esto no es muy normal, ¿no? Su estado de ánimo, con independencia de lo que le esté sucediendo, es siempre en lo más alto, con un nivel de exigencia muy alto y con una autoestima que ya no es autoestima, ya es narcisismo, como contaba antes Soraya, es que me encanta y me estoy enamorando de mí en el espejo, ¿no? Ya. Entonces... por eso traemos este tema aquí, porque yo creo que de alguna manera es a veces complicado detectar este tipo de señales. Nosotros, insisto, lo traemos simplemente para contemplar otra posibilidad más, porque las personas, cuando tenemos una incongruencia, tendemos a cuestionarnos a nosotros mismos, y es lo que le salva al narcisista de alguna manera. Y lo que pretendemos con este programa es decir, que a lo mejor el problema no reside en ti. Piensa cómo ha actuado la otra persona. Una persona narcisista, por ejemplo, se trabaja muy bien esto que nosotros llamamos el refuerzo variable, que para que todos lo entiendan es una de cal y una de arena. De repente está muy cariñoso y de repente me ha pegado un hachazo que no sé por dónde ha venido y está muy serio. Y esto genera una dependencia en la práctica muy potente, que luego despegar esto en consulta a veces cuesta incluso meses el poder hacerlo. Con estas pautas que nos habéis dado, Soraya, una vez que tenemos identificada que es una persona narcisista encubierta, ¿cómo tratamos? ¿Cómo es ese primer contacto? ¿Salimos huyendo? ¿Cómo se trata? A ver, yo creo que tenemos que ser coherentes, que hay cosas que no se pueden cambiar. Y que aunque este factor es algo, las personas narcisistas se hacen, normalmente tiene que ver con una compleja unión entre la genética. De hecho, estudios dicen que puede ser que tengan menos oxitocina respecto a otras personas, que es la hormona del amor, y por tanto menos empatía. La empatía es una de las cosas que nos define a los seres humanos y que nos permite funcionar dentro de una sociedad y establecer vínculos, y ellos en realidad no tienen problemas para empatizar de manera real. Sobre todo los encubiertos, como son más civilinos, más sutiles, puede parecer que realmente son empáticos y que son maravillosos y que encajan bien, pero la realidad es que hay una ausencia. Tú cuando estás delante de alguien es como una parte teórica, como si físicamente la persona no mostrara una cierta cercanía real. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Tengo que ser coherente y consciente de que yo no cambio a las personas.
O sea, y más este tipo de patrón. A lo mejor la persona puede cambiar si se lo trabaja. Muchos de ellos también, volviendo a lo que os decías, pueden venir de familias en donde se les ha sobreprotegido mucho o ha habido una ausencia emocional importante o han sido sobrevalorados en exceso y ellos pues se han hecho en sí mismos grandiosos con esta necesidad de... Aunque ponía un matiz yo en esto, creo que de cara a la galería sí son como muy grandiosos, muy seguros de sí mismo, pero luego toleran, sobre todo los encubiertos, muy mal las críticas. Les afecta mucho, critican a los demás, pero ellos se revuelven y les afecta mucho el no encajar bien en la sociedad porque su imagen es muy importante. Volvemos al narciso, yo tengo que estar estupenda de cara a la galería, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es ser consecuentes, ser conscientes de si tenemos una persona de este tipo a nuestro lado para poner límites. Es importante saber establecer ciertos límites que nos permitan vincularnos de una manera un tanto diferente, sobre todo si es una relación de pareja. Cuidado, en una relación de pareja muchas veces puede llegar a ser tóxica y una implicación hacia mi persona muy muy complicada de la que no puedo salir. Con otro tipo de personas, a lo mejor pues amigos o gente del trabajo, estableciendo ciertos límites, quedando menos, no sé, de otra forma quizás es más manejable. Y ahora en esta sociedad del siglo XXI de redes sociales, de mucha información, ¿hay más narcisistas que antes? Yo creo que sí, porque la tecnología lo permite. Es decir, el ghosting, que parece que es algo que nació ayer, pero el ghosting se ha hecho desde que el mundo es mundo. Es decir, el dar esa respuesta a despedirme a la francesa, que es despedirme sin decir adiós y no volver a saber nada de la otra persona, se ha hecho siempre. Lo único que ahora las redes permiten hacerlo con una mucha mayor frecuencia. Yo con mis pacientes hablo mucho de esto, antes teníamos 2 o 3 para elegir, que coincidía con los que vivían en nuestro barrio aproximadamente. Ahora tenemos un catálogo de 200.000, 300.000, 1 millón de personas y por lo tanto digamos que las redes sí que pueden favorecer ese perfil narcisista que en cualquiera de nosotros nos podría verse reforzado, pues porque las redes otorgan cierto poder. Primero nos estamos escondiendo detrás de una pantalla, en segundo lugar tenemos siempre el control de bloquear o no bloquear a la persona y por lo tanto es cierto que en el mundo occidental el narcisismo se refuerza cultural y socialmente. Y el ego, ¿no? Porque al final es como todo el yo tengo, yo soy, qué guapo, qué guapa, mira lo que tengo, mira lo que consigo, todo es estar mostrando y que los demás te den likes a lo estupendo que es tu vida, por tanto, claro que sí. Por la experiencia que tenéis, ¿por qué motivos se han llegado a consulta o han acabado en la consulta de un psicólogo, un narcisista? ¿Cuál es? Yo en mi caso diría que a veces acuden además te dicen miedo al abandono, que enseguida dices, el miedo al abandono es una huella genética que llevamos los seres humanos porque el ser humano solo tiene más probabilidades de morir. Pero es curioso, esta muy buena pregunta porque creo que entran de una manera muy distinta y suele ser miedo a quedarme solo, sola, mis relaciones no suelen fraguar, no suelen consolidarse y ¿qué habré hecho yo con esta persona? Que esta persona no me ha devuelto ni un mensaje ni me ha dicho nada, ha desaparecido del entorno y por lo tanto la o el culpable se lo atribuye uno mismo. Ese suele ser, en mi humilde opinión, la forma de entrada o lo que yo he experimentado en mi consulta. Que se nos acaba el tiempo, que llegan los compañeros con el resumen de los contenidos de Hora 25. Nos han quedado pendientes muchísimos asuntos hoy del narcisismo. Si os parece bien, lo dejamos pendiente para el próximo lunes. En cualquier caso, les recordamos a los oyentes, Soraya, Carlos, ¿dónde os pueden localizar? Pues nos pueden localizar en universopletoria@gmail.com y estamos también en TikTok, Universo Pletoria, al igual que en Instagram, que también con el mismo nombre, Universo Pletoria, nos pueden encontrar. Que ha sido un placer, que muchísimas gracias a los dos. Buena semana. Buena semana. Adiós.